Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Queremos hacerles partícipe de este homenaje al Señor. Quería partir leyendo un salmo. La palabra dice en el Salmo 145: hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les da su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que le invocan. Sí, de todos los que le invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Aquí me detengo. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que le aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Quiero invitarle en sus casas a que podamos tener este tiempo y exaltemos su nombre. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Vestidos de tu olor, en vez de mi dolor, deja tu óleo fluir de tu trono, Dios.
cambia Señor. Aleluya, aleluya, alabanza y honor sean a ti. Aleluya, aleluya, mi lamento cambia Señor. Aleluya, alabanza y honor sean a ti. Aleluya, aleluya, mi lamento cambiaste dolor. Aleluya, aleluya, alabanza y honor sean a ti. Aleluya, aleluya, mi lamento cambiaste dolor. No dependemos de las circunstancias, no dependemos de lo que pasa, no dependemos de lo que está viviendo el mundo. Dependemos de tu gracia, dependemos de tu favor, dependemos de ti, Señor Jesús. Señor, sean abiertos los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es la verdadera voluntad tuya en este tiempo que estamos viviendo. Señor, ayúdanos a vivir en tu gracia y tu favor. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Gracias porque tus misericordias se renuevan. Gracias porque se van renovando día tras día. Señor, no te vemos, pero sabemos que tú estás. Que estás obrando a través, Señor Jesús, a través de estas canciones, a través de las palabras, Señor, a través de lo que digamos, Señor, tú estás obrando. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y es una espada que traspasa hasta los tuétanos. Señor, ayúdanos en este tiempo a vivir en tu perfecta voluntad. En tu perfecta voluntad, Señor Jesús. Te honramos, Señor Jesús. Te honramos por quien tú eres. En los cielos y la tierra, todo poder te fue dado. El Padre te exaltó sobre todas las cosas. El Padre te exaltó. Manifestado en carne, manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por ángeles y predicado, creído en el mundo y recibido en la levantad, oh puertas, vuestras cabezas. Levantad vosotras, entradas en él. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en la guerra.
entrarás en él. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la gloria. Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de la gloria. Levantamos otras entradas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la tierra. Levantado puertas vuestras cabezas, levantamos entradas eternas. Y entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la gloria. Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de la gloria. Nombre sobre todo nombre. palabra dice que los cielos de los cielos no te pueden contener. Los cielos de los cielos no pueden contener. Cuando Salomón había terminado de construir el templo, él dijo estas palabras: los cielos de los cielos no te pueden contener.
Y vemos la grandeza de Dios hoy día. Vemos su grandeza inescrutable, que no tiene límites. Su grandeza que traspasa nuestra lógica, traspasa nuestra mente. Como un Dios siendo infinito vino a habitar en nosotros siendo finitos. El Dios omnipotente, el Dios creador del universo, hoy día exaltamos. Amén. Lo vamos a exaltar, Señor. Exaltaré. Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Alabaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Mientras cantábamos esta canción, pensaba en cuando se dan las cosas y no se dan las cosas. No sé si podemos cantarla con mayor entendimiento o intensidad cuando no están las cosas
como queremos. No sé si podemos declarar esta verdad. Y dice, eternamente y para siempre. Declaro con mi boca, que lo escuchen los demonios, que lo escuche quien sea, que eternamente y para siempre bendeciré su nombre. Eternamente y para siempre, con salud o con enfermedad, con, como dicen en el sur, si se dan las papas o no se dan las papas. Si tú puedes acompañarnos a declarar esta verdad en tu casa, en donde estén, en la cocina, en donde estemos ahora, los que están unidos a nosotros en este momento, podamos declarar esta palabra cantada. Amén. Y podemos decirla, pero con entendimiento, que la cantemos todos. Amén. Aleluya. Alabaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Levantemos nuestras manos. Te alabaré tu nombre eternamente, eternamente y para siempre. Grande el Señor y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Cada día te bendeciré. Cada día. Cada día te bendeciré. Cada momento, Señor. Cada instante. Cada instante proclamaremos, Señor Jesús, en nuestras casas, en nuestros trabajos, tu grandeza, Señor Jesús. Tu grandeza, tu grandeza.
para siempre. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre.
dónde tenemos entrada? Solo por tu sangre, por esa sangre bendita derramada en la cruz, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Solo por tu sangre, Señor. Por tu sangre somos aceptos en el amado. Por tu sangre somos herederos. Por tu sangre, solo por tu sangre bendita que se derramó en la cruz. Hoy día, Señor, hoy día podemos entrar por tu gracia, Señor Jesús. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Hermoso es el amor que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Señor, gracias por tu sangre. Gracias porque por tu sangre han muerto muchos mártires que solo han buscado complacer tu corazón. Señor, reconocieron a Jesús como el Señor y murieron por amor a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esa sangre bendita derramada en la cruz que hoy día nos deja cantar, nos deja estar juntos como hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor porque podemos cantarle. En el caso nuestro podemos tocar para el Señor. No hay otro lugar más importante para un músico que tocarle al Señor. Así que muy contentos de poder tocar, guía cumpliendo todo lo que nos pide también las autoridades, cuidándonos, pero ya podemos estar juntos. Y oramos al Señor también para que esto ya vaya avanzando rápido y podamos prontamente juntarnos ya por las iglesias en casa. Fase 3 creo que ya nos podremos reunir en la iglesia en casa y ya después en nuestra parcela, nuestro lugar, que está hermoso. Así es que, bueno, un abrazo, hermanos, a todos y oremos al Señor para que el Señor abra nuestro entendimiento. Necesitamos siempre lo sobrenatural de Él. Más allá de entender o captar algo con nuestro intelecto, nuestra inteligencia que Dios nos dio, necesitamos la obra de Él, que es espiritual, que va más allá. Dice que la palabra que es una espada que penetra entre el espíritu y las emociones. O sea, ahí entra cuando leemos su palabra. Y eso es lo que necesitamos. Así que oremos al Señor. Señor, una vez más te pedimos que tú puedas hablarnos a cada uno, Señor, de los que estamos reunidos, Señor. Oh, Señor, en sus casas, nosotros acá, Señor, háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. Háblame. Dile ahí al Señor, Señor, háblame. Trae liberación, trae sanidad, trae salud, trae restauración a tu iglesia cada día. Señor, aviva a tu iglesia. Llénanos de ti, de tu gracia.
de tu presencia, de tu poder, de tu unción, Señor, para vivir la vida cristiana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si le pone título a sus apuntes, esto lleva como título Bajo Yugo. Raro el nombre quizás, pero Bajo Yugo. ¿Qué es un yugo? Esto lo vi por primera vez en el campo, en el sur. Vi el yugo. Y vi ahí una yunta de bueyes con el yugo. Y ahí me explicaron, un caballero nos explicó, habíamos unos amigos ahí que estábamos, y él nos explicó que se ponía un buey viejo con un buey nuevo, porque el buey viejo le enseña al buey nuevo, le enseña el camino, le enseña hasta la velocidad, cómo tirar, es algo que se da innato. Bajo yugo. La Biblia nos dice a nosotros en varios versos, solamente los voy a enunciar y después los vamos a hablar un poco más. Pero hay 3 palabras que nos hablan de yugo. Hay una que nos dice: no os unáis con yugo desigual. ¿Ya? Primera. Segunda. El yugo, dice Isaías, se pudrirá por causa de la unción. Segunda palabra. Y la tercera, Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 11, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bajo yugo. Todos los que me están escuchando, todos estamos bajo un yugo. Todos. La cosa es, ¿qué yugo? ¿Bajo qué yugo estás? ¿Qué? Hablábamos con mi esposa, con Pía. Claro, uno puede estar y haber escogido por el Señor. Sin embargo, quedan cargas, yugos que no nos dejan avanzar. Muchas veces como cristianos queremos llevar vidas en ascenso. Siempre, seguir creciendo. Seguir avanzando. Personalmente, mi esposa, mis hijas, y seguir avanzando. Seguir avanzando en mi relacionamiento, en mi comunicación, en mi carácter, principalmente en mi vida espiritual, en mi intimidad con el Señor, seguir avanzando como un buen esposo, quizás ahí como un buen hijo, como un buen padre, y seguir avanzando, seguir creciendo, como se dice, seguir creciendo en el Señor. Sin embargo, a veces no es así. ¿Por qué? Queremos dejar de pecar porque amamos al Señor. No queremos pecar, a veces vamos bien, no sé si le ha pasado a usted, con algún área, no sé, reacciones, algunos quizás se airan y vamos bien, llevamos una semana bien y de repente de nuevo. Y así podemos seguir dando muchos ejemplos. Pero a veces estamos con altos y bajos. Sin embargo, queremos llevar una vida en ascenso. La palabra del Señor nos dice que estamos muertos al pecado, en Romanos, y que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y las hacemos morir. No sé cuántos de ustedes en la mañana dicen, yo hago morir las obras de la carne. Sin embargo, hermano, a donde quiero que lleguemos es que hay veces que tenemos que hacer algo más. Algo más. Hemos estado con mi esposa en oración por una situación y Dios nos mostró, así nos dijo, que no podemos no tomar en cuenta el mundo espiritual frente a una situación X. Cuando pasan algo, alguna circunstancia adversa, uno dice, Señor, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo creo que también
te pasa a ti, hermano. Y uno dice, a ver, ¿cuál es mi responsabilidad? Y ok, uno dice, ya, Señor, perdóname por esto, y a veces quedan consecuencias. Pero también hay una obra satánica. No nos podemos olvidar. Por eso el Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Después nos da una armadura. Nos dice en otra parte, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos muchas palabras en donde también nos hace conscientes de que hay un mundo espiritual que no debemos ignorar. No debemos darle más importancia, pero no podemos ignorar. Yugos. ¿Bajo qué yugo? Esta pregunta la voy a estar haciendo durante el tiempo que voy a hablar. ¿Bajo qué yugo? ¿Qué yugo? ¿Qué cosa te impide avanzar? El Señor envió a su Hijo para que vivamos en una comunión estrecha, íntima con Dios, para no ser esclavos del pecado, no ser esclavo de adicciones, no ser esclavos tampoco de ataques de ira, no ser esclavo de sistemas, no ser esclavo de ideologías, sino ser hijos santos, miembros de la familia de Dios. El propósito eterno de Dios es tener una gran familia con hijos semejantes, con muchos hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. El propósito. Dios quiere que podamos desarrollar los talentos. Amén. Dios quiere desarrollar todo tu potencial. Y no estoy hablando así como estos 5 pasos para ser exitoso, no. Estoy hablando de que Dios quiere y Dios nos creó con un potencial y que lo podamos desarrollar para su gloria, no con vanagloria, sino para su gloria. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que mi esposa pueda desarrollar todo su potencial, que mis hijas, tus hijos, hijas, no sé, puedan desarrollar toda la gracia que Dios les dio. Pero tenemos un enemigo que no descansa y que desde pequeño, desde nuestro nacimiento y quizás de antes, ha preparado yugos para impedir nuestro avance. Así es la historia. El Señor quiere que estemos pegados a Él para poder dar fruto. Voy a intentar, porque esto es muy... Cuando estaba, ahí me van a entender, cuando estaba viendo esto del propósito del Señor, es tan profundo realmente, de cómo desde la creación parte con Adán y Eva. Dios los crea, Dios crea el mundo, dice, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Perfecto. Hasta aquí el hombre desobedece, la mujer desobedece y son engañados y se salen del propósito de Dios. Dice la Biblia en Génesis que ellos caminaban con Dios. ¿Se imaginan? Caminar con Dios. Y su presencia manifiesta, pero su presencia también, me imagino, hasta física puede haber sido. Como algo tangible, que quizás cómo habrá sido. Pero sí dice que caminaba el Señor con ellos. Era una comunión maravillosa. Y el Señor empieza con ellos para hacer cumplir su propósito, para hacerlos parte de su familia, cerca. Hasta que, como les decía, el hombre y la mujer pecan, se apartan del Señor. Esto hace que el hombre pierda su propósito y su identidad. Pierde su identidad. La cosa era que caminara con Dios y su identidad como hijo amado. Pero pierde eso por el pecado. Y hoy vemos una sociedad que no tiene una identidad, que no tiene un papá, es una sociedad huérfana. Todos los temores, todas las cosas, si uno empieza a pensar,
Hay un vacío tan grande. Bueno, el hombre peca, se aleja del propósito de Dios. Fue tanto así, dice la palabra, que al Señor le dolió en su corazón, le pesó haber hecho hombre en la tierra. Le pesó haber hecho hombre en la tierra. Entonces dice, voy a comenzar de nuevo. Y tremendo, y le dice a Noé con su familia que haga un arca, y durante esos 100 años que duró el hacer el arca, Noé predicó, fueron 100 años de misericordia, de gracia, y no solo eso, sino que fueron los años de Matusalem. Ahí después puede leer Génesis. Todo ese tiempo de gracia, Dios esperó, hasta que llegó un momento donde el arca se cerró y comenzó el diluvio. Hermanos y amigos, así va a pasar en estos últimos tiempos. Está escuchando palabra y se está repitiendo la historia. El arca hoy día, si hacemos un símile, es la iglesia. Pero va a llegar un momento donde se va a cerrar las puertas. Se van a cerrar las puertas. Y como dice tantas veces en Apocalipsis, Apocalipsis nos muestra al Señor de los ejércitos, el león, cuyos ojos son llamas de fuego. Nos muestra a este Dios que viene a hacer juicio a las naciones. Fue un entre paréntesis. Entonces el Señor quiere partir de nuevo con Noé, pero igual el hombre se aleja otra vez de Dios. Se aleja de Dios. Seguimos con la historia. Vamos a avanzar rapidísimo. Y saltamos a Abraham, y Dios escoge a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos y le dice, mira, Abraham, te haré padre de multitudes, mira las estrellas, y le muestra la visión. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque uno otra vez quiere un pueblo que viva y que esté en su propósito, en su proyecto. Al igual que eso es lo que el Señor quiere contigo, con tu familia, con nosotros. Lo saca de Ur y le muestra todo, qué sé yo. Pero el pueblo otra vez peca contra Dios, desobedece contra Dios, se sale de su propósito. Esto hace que el pueblo sufra. En otras palabras, hermanos, el Señor le ofrece su yugo todo el tiempo. Pero el pueblo se sale y toma otros yugos. Y en el Antiguo Testamento vemos esto tan claro. Por eso estoy tratando de hacer un súper resumen. Porque mire, voy a seguir. El pueblo siguió creciendo de Abraham. Sabemos, Jacob, las 12 tribus, Egipto, José, el pueblo crece, 400 años, Moisés, Dios levanta a Moisés. Y a través de lo que pasa en Egipto, que ahí está tremendo el Señor, Dios le muestra y nos muestra hoy día muchas señales y muchas cosas que Dios hizo portentosas. Nos muestra también que hace juicio, las 10 plagas. Señor, cuando quiere algo, Él lo hace. No hay nadie que pueda contra Él. Es un Dios de gracia, pero Él es lento para la ira. Y mostró ahí en Egipto, dice que Él endureció el corazón del faraón y mostró su juicio. Pero también mostró y nos hizo un adelanto de que solo por la sangre de un cordero iban a ser salvos de la muerte. Qué avance que nos dio el Señor. Qué tremendo. Qué Pascua. Eso es. Muestra hechos portentosos, hermanos. Abre el mar, Él hace salir agua de la roca, maná diario, todos los días, y así cuántas cosas en pleno desierto. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo cuando Moisés fue a buscar las tablas? Creó ídolos. Siempre tomando otros yugos. Y después piensa una historia más triste, hermanos. Fueron 300 años
que empieza el periodo de los jueces, con la muerte de Moisés. 300 años, donde el pueblo se alejaba de Dios por su desobediencia. 300 años, donde el pueblo vivió en un ciclo. Y esto que está en la palabra ahí en Jueces, dice que el pueblo hacía 4 etapas durante 300 años. Dice así, la primera: hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Lo primero que el pueblo hacía. Estaba todo bien, Dios le entregó las leyes. Les dijo, así se vive. La Constitución. Les dijo, si obedecen, tienen bien, si desobedecen, tienen mal. Escojan ustedes. Fue así, Moisés le dijo cuando tenía las tablas en su mano en el monte Sinaí. Pero el pueblo se desobedeció, se apartó, se enyugó con otras cosas. Entonces comienza esta vida cíclica del pueblo durante 300 años y después podemos seguir la historia, pero vamos a parar acá, es solamente esto. Y dice así, esto se lo escuché a mi primo Eliú, que es también un hombre de Dios y me trajo mucha luz. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Segundo, y la ira de Dios se encendió contra Israel. Tercero, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y cuarto, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y levantaba un juez. Y este libraba al pueblo y el pueblo otra vez era bendecido. Y cuando estaban en esa etapa de bendición, otra vez hicieron lo malo ante los ojos de Dios. La ira de Dios se encendió contra Israel. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador y los libró al pueblo. Y levanta a Sansón. Y el pueblo otra vez es bendecido y derrota a los filisteos. Hasta que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y vamos de nuevo con lo mismo durante 300 años. Piensa en ti. Pensemos hoy día nosotros. ¿Qué diferencia tenemos con el pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? El Señor es claro en su palabra. Él nos mostró clarito su constitución, sus leyes, sus normas. Cuando nosotros nos salimos de ahí, nos enyugamos con cosas que no tenemos que enyugarnos. Empezamos a caminar con pesos que no tenemos que tener. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pero en nuestra necedad nos apartamos del Señor. Hacemos lo malo. ¿Por qué ocurría esto? Porque el pueblo desobedecía. Y las cosas a las que el pueblo se exponía por su desobediencia eran terribles. Ellos estaban en Canaán, la tierra prometida en Canaán. Y en Canaán habían varios pueblos. Y estos pueblos eran terribles. Había uno que tenían un dios Moloch. ¿Y saben lo que hacían como rito? Violaban a las mujeres como rito. No era penado, era un rito. Las violaban y los hijos que nacían de estas violaciones los ofrendaban en otro ritual en donde Moloch, que era una imagen de acero, la calentaban hasta que se enrojecía sus manos y ahí ponían a los niños. Por eso el Señor decía, ¿cómo su corazón no lo podía comprender? Si le estaba diciendo lo que era bueno. Hermanos, hoy día es lo mismo. Dios nos dice lo que es bueno. Dios le dice al hombre, por eso va a llegar un momento en donde ya basta. Orgías, inmoralidades. Los pueblos se levantan contra Dios. Y el pueblo hacía esto. Por lo tanto, el pueblo se ponía bajo yugos de esclavitud, yugos de muerte, yugos de maldad, yugos de inmoralidad. Hermanos, nuestras vidas siempre estarán enyugadas. El punto es qué yugo tenemos sobre nuestras cabezas.
y dependiendo con quién estemos enyugados, es hacia dónde caminaremos. Por eso esto es delicado. El yugo es para dar una dirección, nos da una dirección hacia dónde ir, un propósito. ¿Qué yugo tenemos sobre nuestras cabezas? ¿Qué cosa te ata? ¿Qué cosa te impide avanzar? Vamos a leer la palabra en 2 de Corintios 6. 2 de Corintios capítulo 6, del versículo 14 al 18. Reina Valera, la versión. Dice, no os unáis en yugo desigual. A veces el Señor habla en promesas, nos dice promesas. Otras veces nos describe cosas. Y otras veces nos dice, apela a nuestra voluntad. En esto está apelando a nuestra voluntad porque es doctrina. Nos dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Dice, con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios vivo. Ahí seguimos con ese versículo. ¿Qué concordia tiene Dios? ¿Qué concordia tiene la alabanza con canciones inmorales? ¿Qué concordia tiene? ¿Qué acuerdo tiene la palabra, la vida santa, con actitudes, con hábitos, con conductas que van contra Dios? A veces tenemos ídolos en la casa. No estamos hablando de imágenes, o algunos, peor, sí, pero tenemos otro tipo de ídolos, que nos hemos enyugado con esos ídolos. Hoy día, hermanos, esto está pasando a ser un ídolo. Afecta tu estado emocional a veces, anímico. La tecnología. Cuidado. ¿Qué yugo tienes? A veces nuestros hijos se convierten en ídolos. Lo hacemos todo por ellos. Un mal yugo. Dios les da un orden en nuestra vida. Y Él no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Él en su gracia nos vuelve al propósito. A veces el yugo es el temor al futuro. Cuando descubrimos el amor del Padre, ese temor se va. Porque el Padre siempre va a estar. Amén. Él siempre va a estar. A veces el yugo son problemas financieros por malas decisiones. Y sabes que nosotros hemos tenido experiencia con algunos hermanos que han llegado, algunos con hoyos económicos muy serios, problemas hasta con la justicia. Pero cuando llegan al Señor y en humildad dicen, ¿qué tengo que hacer? En otras palabras, yo quiero salir de este yugo, quiero ser libre. Y nosotros no somos economistas, no somos prestamistas, pero sí la Biblia nos da una forma
para salir de problemas económicos, para salir del poder de Mamón. Mamón es Dios del dinero de este siglo, que controla al hombre a través del temor al futuro, a través del temor, y si se me acaba, y si quedo sin trabajo, y entonces empieza a controlar, quita la fe y hace que pongas tu fe en el dinero. Dios nos quiere hacer libres de este yugo, porque es un yugo de esclavitud. Es un yugo de esclavitud. Tu vida no depende de eso. Tu vida depende de estar bajo el yugo del Señor. Enyugados con Dios. Voy a saltar, me adelanto, pero es importante. Por eso el Señor dice, tomad mi yugo. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué tremendo. Fácil y ligera mi carga. Sigo en el versículo 16. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿se fija el corazón de Dios? Él quiere habitar. Él dice, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el propósito desde Adán. Es el propósito de Dios. Por lo cual, y el Señor dice, salid del medio de ellos. Salgan de ahí, de esos ídolos, salgan de esos falsos valores, salgan de esos yugos de esclavitud, salgan apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Es inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Yugos de esclavitud, yugos de manipulación. Me viene a mi mente. Oh, ¿qué yugo tienes que no te deja avanzar? ¿En qué área estás preso, estás esclavo? ¿Qué te hace inconstante? Así como el pueblo de Israel. ¿Qué cosa te ata? Quizás tu familia está atada. Quizás algún hijo tuyo. ¿Qué yugo tiene tu hijo? Quizás tiene el yugo del rechazo. Quizás tiene el yugo de la orfandad. Quizás lo dejaste solo. Yugos. Quizás es pecado, es rebeldía. Quizás en tu economía hay yugo, hay miseria. Miseria no es no tener solamente. Miseria es un pensamiento, es una forma de vida. Miseria es pensar siempre que se te va a acabar y que tienes que. Y ahí nace la avaricia. Temor, miseria, avaricia. Sin fe. Y eso nos hace estar lejos de la vida en abundancia que Dios nos quiere dar. ¿Qué malas decisiones debes confesar? ¿O qué pecados debes confesar que te han enyugado a ti, te han atado a ti y a tu familia, que quizás los tiene bajo un yugo? Una persona, no me recuerdo, hace un par de semanas, parece que fue que conversábamos con Pía, ¿sí? Que quería empezar un negocio con una persona X, que no era cristiana. Y era bueno en cuanto a números. Y el Señor le dijo, no. Entonces, ¿por qué? Y le habló, ¿sabe qué palabra? Esta palabra, no os unáis con yugo desigual. No os unáis con yugo desigual. Esto, cuando desobedecemos, traemos a nuestra casa un yugo que es un yugo de maldición. Una consecuencia. La maldición es una consecuencia. Una mala consecuencia. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos muestre esto.
Yo he sentido del Señor exponer esto, porque Dios quiere que nosotros crezcamos en santidad, que nuestra nueva normalidad sea un nivel mayor de santidad para mi vida, para tu vida, para mi familia, tu familia. Y eso el Señor ha puesto en mi corazón, exponer esto, pero tú tienes que ahora hablarlo con Dios y decirle, Espíritu Santo, muéstrame. Y si tienes que llamar por teléfono y decir, ¿sabes qué? Mira, yo cuando era joven, o antes de casarme, o qué sé yo, pero tengo que abrir mi corazón para que se rompan yugos. Isaías 10:27, hermanos. El Señor nos muestra, pero también el Señor nos dice, esta es la solución, este es el antídoto. Gracias, Señor, por eso. Señor, el otro día un caballero decía, no, todo tiene solución, menos la muerte. Que es como un dicho. Y yo le dije, hasta la muerte tiene solución ahora, porque hay uno que venció la muerte. Así que nos abrió un camino al Padre a una vida eterna. Bueno, Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo. El contexto, rápidamente. El pueblo de Israel había sido invadido por los asirios. Así, los asirios eran terriblemente malos. Habían sido rodeados e invadidos y habían sido esclavizados. Los asirios tenían como costumbre a los pueblos que ellos vencían, los desollaban y las pieles las ponían en las murallas para que todos vieran. Eran terribles, entre otras cosas, inmoralidad, etc. Y el Señor en este contexto es cuando dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. O sea, hay una carga. Cuando están bajo esclavitud económica, qué sé yo, de maldiciones, de cosas de alcoholismo, se fija que hay yugos que se pasan. No, en mi familia mi tío murió de alcohólico. Y resulta que tienes un alcohólico, un hermano, un pariente. Son yugos de esclavitud que tienen que ser cortados. Y aquí dice el Señor, en aquel tiempo dice que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Cerviz, aquí. Y el yugo, dice, se pudrirá a causa de la unción. La versión de las Américas dice que en aquel tiempo, dice, será quitada la carga de Asiria. O sea, una carga de esclavitud será quitada. El contexto es como les decía, el pueblo había sido invadido, etc. Y el Señor les dice que va a quitar la carga de sus hombros y que el yugo se va a pudrir por causa de la unción. ¿Y qué es la unción? La unción es su presencia manifiesta. Hermanos, y por eso también es tan importante que en nuestras casas, que en nuestra vida, que en nuestras familias pueda fluir alabanza al Señor en nuestra vida, porque la alabanza, dice la palabra, que crea el ambiente para la manifestación de Dios poderosa y esa presencia de Dios en medio. Y cuando hay presencia de Dios, que es su unción manifiesta, eso quita y quebra el yugo. Entonces, yo personalmente, hermano, mis tiempos más tremendos con Dios han sido solo en alabanza con Dios, cuando he sentido y me he arrodillado y he estado y yo he sentido algunos quiebres en mi vida y yo no soy el escogido para eso. Somos sus hijos que tenemos esa bendición. Tú y yo, esta palabra es para nosotros. Que el yugo se pudrirá por causa de la unción, por causa de la presencia de Dios manifiesta.
Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, mostramos, porque también es muy importante para el crecimiento, no tener doble cara. Tiene que haber una persona, no todos, tiene que haber una persona que te ayude, que conozca tus debilidades. Pero tiene que haber una persona que te ayude a que ese yugo sea quebrado. De otra manera no crecerás. De otra manera vas a estar siempre bajo ese yugo. Pero gloria a Dios, porque el yugo se pudrirá por causa de la unción, por causa de su presencia. Así que para que ese yugo sea quitado, vamos a la tercera palabra, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí tenemos un punto muy importante. Para ser libre del yugo de esclavitud, primero tengo que ir. Tengo que ir al Señor, acercarme a Él. Debo ir al Señor. Estar dispuesto a llevar su yugo. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios nos quiere hacer libres y Dios quiere cambiar nuestro yugo. Hermanos, abre al Señor tu corazón y pídele ahora a Él que te diga qué cosa en tu vida quizás que hiciste o que quizás estás haciendo te ha enyugado con cargas pesadas. Y preguntarle al Señor de manera muy simple, porque el Señor no es complicado. Es abrir el corazón y decirle, Señor, quita esto. Quizás es algo que nunca le has contado a nadie, pero el Señor te quiere hacer libre. Una vez un joven tenía algunos problemas con el dinero y otras cosas. Y se dio un momento X de confesar y decir, mira, yo tengo ataduras, habíamos hombres. Y así que mucho, mira, a mí me cuesta el área sexual. Yo empecé a ver pornografía a tal edad y yugos. Y empezamos a orar y se empezaron a quebrar muchas cosas. Muchos fueron libres. Y pasó esa noche. Al otro día temprano, muy tempranito, siguió este retiro y él se acerca y me dice, tengo que hablar contigo. Y yo, ok, hablemos. Me dice, yo no se lo quería contar a nadie. Yo había hecho una promesa conmigo, no se lo cuento nunca a nadie. Él había dicho. Y llevaba así en silencio 10 años o más. Pero él soñó, y ahí vemos cómo Dios nos quiere hacer libres. Y él soñó que estaba acostado y con puras cadenas alrededor de su cuerpo y con un gran candado sobre sus manos, así. Eso fue. Esto es algo espiritual. Quizás tú estás así en un área. Y por eso pide al Espíritu Santo. Pidámosle. Espíritu Santo, háblame. Yo quiero avanzar. Yo creo que tú también avanzar en la vida cristiana. Ser libre para expresar. A algunos les cuesta abrazar.
Y uno dice, una tontera. Sí puede ser, pero a veces son yugos. Y tantas otras cosas. Algunos y les da ataques de ira. Son yugos. Y Dios quiere hacernos libres de esto. El yugo se pudrirá por causa de la unción. El yugo se pudrirá por causa de la unción. En el nombre de Jesús. Hermano, ahí donde estás, yo quiero pedirte que puedas, si quieres arrodillarte, si quieres ponerte de pie, si quieres levantar tus manos, pero haz algo que demuestre tu interés para que Dios libere, para que Dios quite todo yugo que no sea el de Él. Y dile al Señor, Señor, recuérdame si hay algo. Señor, libérame de toda atadura. Dice que el Señor, que Él en aquel día, dice, quitará el peso de sus espaldas, de sus hombros. Él lo hará. Y quitará el yugo de su cerviz. Ese peso que a veces nos agobia. Y después dice, y el yugo se pudrirá por causa de la unción de Dios. Oh Señor, libera en este momento, libera, muestra la raíz, Espíritu Santo, y libera de adicciones. Libera adicciones. No solo adicciones a la droga, libera de adictos, estos adictos a la pornografía, adictos, aquellos que mienten. Señor, esos yugos de esclavitud, Señor, sean quebrados en el nombre de Jesús. Algunos se han enyugado con personas que son inmorales en todo ámbito, en lo económico quizás, y han traído maldición a su casa. Se ha quebrantado esos yugos por la unción del Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. El diablo no te puede robar esa vida en abundancia. Así que, hermano, como dice el Señor, vamos ahora, venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh Señor, gracias. Libera completamente, y que podamos vivir, Señor, en un nivel más alto en santidad, en un nivel más alto de libertad, Señor, en un nivel más alto de autoridad, Señor, sobre todo pecado, sobre toda cosa del diablo, en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a mis hermanos, en el nombre de Jesús, tu presencia en sus casas, tu presencia en este lugar. Señor, tu bendición, tu luz, en el nombre de Jesús, tu gracia. Señor, tú estás ahí como papá, Señor, esperando nuestra reacción, nuestra actitud. Gracias, Señor. Gracias por eso. Señor, te bendecimos y gracias te damos por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, un abrazo. Desde acá, de la parcela del estudio, el Señor les bendiga, les guarde. Sea una semana, bueno, un domingo también lindo del Señor, y sea una semana que podamos seguir en comunión por Zoom, unos con otros, pero ya vamos a poder vernos y poder ya estar en nuestra iglesia en casa. Un gran abrazo a la familia Machuca, que la paz del Señor esté también sobre ellos. Un saludo a todos los hermanos, los niños que se extrañan. Así que sean muy bendecidos, hermanos. Muchas bendiciones.